Otro sablazo fiscal a los contribuyentes. Bienvenidos a nuestro canal, donde siempre estamos atentos a los temas que más te afectan. Hoy hablaremos de una noticia que seguramente te hará levantar las cejas. El gobierno de Pedro Sánchez vuelve a estar en el centro de la polémica por su gestión de los presupuestos generales del Estado para 2025. Pero antes de continuar, te invito a suscribirte al canal para estar al tanto de las últimas noticias que no te puedes perder. Vamos a ello. Es el segundo año consecutivo que el gobierno de España incumple con la Constitución al no enviar a las Cortes el proyecto de presupuestos en el tiempo debido. Así es, lo escuchaste bien. Pedro Sánchez no ha presentado los presupuestos para 2025, y esto genera incertidumbre y malestar en la población. El problema no es solo este retraso, sino lo que está por venir. Hablamos de un nuevo sablazo fiscal. El presidente ya ha dejado caer que España aún tiene un margen de 4 puntos para incrementar la presión fiscal. ¿Qué significa esto? Pues nada más y nada menos que 60.000 millones de euros más en impuestos que saldrán del bolsillo de los ciudadanos. Prepárate, porque las subidas de impuestos están en el horizonte. Pedro Sánchez ha encontrado la manera de esquivar la Constitución y retrasar los presupuestos, sin que haya una reacción contundente por parte de la oposición o de los tribunales. ¿Te imaginas que alguien en tu trabajo incumpliera sistemáticamente con sus obligaciones y no pasara absolutamente nada? Es exactamente lo que está haciendo el gobierno. Y si esto no es suficientemente grave, prepárate para lo que sigue. ¿Por dónde vendrán las subidas de impuestos? No hay una respuesta clara todavía. Pero lo que sí sabemos es que el gobierno no discrimina a la hora de meter mano a los bolsillos de los ciudadanos. Ya sea mediante impuestos indirectos como el IVA, o subiendo los impuestos sobre el combustible, el ahorro o la renta, los contribuyentes serán los que paguen los platos rotos. La agencia tributaria sigue mirando hacia otro lado en ciertos casos, como con los favores a la familia del presidente, mientras que al resto de los ciudadanos nos cae la guadaña de la fiscalidad sin piedad. ¿Y qué pasa mientras tanto en Europa? La Unión Europea ya está trabajando en el nuevo marco presupuestario que entrará en vigor en 2028. Sí, en 2028. Mientras aquí nos peleamos por sacar adelante unos presupuestos para el próximo año, Bruselas ya está planificando a largo plazo. ¿Qué quieren lograr? Quieren tener más control sobre las cuentas de los países miembros. Pero, si creías que ya mandaban mucho, agárrate, porque el objetivo es tener aún más poder sobre nuestras finanzas. Entre las prioridades de la nueva Comisión Europea estará la defensa, y esto solo significa una cosa: necesitarán más dinero. Ya sea mediante nuevos impuestos o con recortes en las partidas más importantes como la PAC o los fondos de cohesión, de los que España se beneficia ampliamente. ¿Qué podemos esperar en el futuro? Las negociaciones en Bruselas serán duras, como siempre. Mientras tanto, los ciudadanos españoles continuamos preguntándonos, ¿cuándo pararán las subidas de impuestos? Lamentablemente, la respuesta no es alentadora. A medida que el sablazo fiscal se acerca, las familias de clase media y trabajadora serán las más afectadas, con menos dinero en sus bolsillos y más incertidumbre sobre el futuro económico del país. Las prioridades del gobierno: más recaudación y menos soluciones. El gran problema que enfrentamos no es solo el incumplimiento de Pedro Sánchez con la Constitución, sino la clara falta de soluciones reales para la economía de las familias españolas. Mientras el presidente habla de margen para subir impuestos, la ciudadanía sigue preguntándose, ¿dónde está el plan para mejorar la calidad de vida, para generar empleos, para reducir la deuda pública? En lugar de ofrecer un proyecto que apunte a mejorar el bienestar económico de la población, el gobierno parece decidido a apretarnos aún más el cinturón. Los discursos en el Parlamento no ofrecen más que evasivas y mensajes populistas, mientras las clases trabajadoras siguen siendo las más afectadas por los nuevos sablazos fiscales. Las subidas de impuestos se presentan como inevitables, como si fueran la única salida, pero ¿por qué siempre es el ciudadano de a pie el que tiene que cargar con el peso de estas decisiones? Mientras tanto, grandes fortunas y poderosos lobbies encuentran la manera de esquivar o minimizar el impacto de estas medidas. En pocas palabras, el gobierno parece más centrado en contentar a sus socios europeos y mantener su propia estructura que en atender las necesidades reales de los españoles.
Una presión fiscal sin freno. Es importante recordar que este nuevo sablazo fiscal no es un caso aislado. Desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia, hemos visto cómo los impuestos no dejan de subir, desde el IVA, hasta los impuestos sobre el combustible, el ahorro, o los impuestos a la renta. ¿Hasta cuándo podremos soportar esta presión fiscal? Las familias españolas ya están viendo cómo sus ingresos se ven erosionados mes a mes, mientras los precios suben y el coste de la vida no da tregua. Si sumamos a esto una posible nueva subida fiscal, las consecuencias para la clase media pueden ser devastadoras. Y es que el gobierno de Pedro Sánchez no ha dejado de exprimir a los contribuyentes. Parece que no hay fin para su afán recaudatorio. La pregunta que debemos hacernos es, ¿para qué se destinan realmente estos fondos? La opacidad en las cuentas públicas. Otra cuestión que genera mucha preocupación es la falta de transparencia en las cuentas del Estado. Mientras los ciudadanos se ven obligados a pagar más impuestos, el gobierno sigue sin explicar claramente cómo se están usando estos recursos. ¿Por qué es tan difícil obtener información clara sobre el destino del dinero público? Cada vez hay más voces que cuestionan la gestión económica del Ejecutivo, y con razón. Los fondos europeos que deberían estar ayudando a reactivar la economía y crear empleos están siendo gestionados de una manera tan opaca que nadie parece tener claro qué está ocurriendo. A esto se le suma la prórroga presupuestaria, que deja en el aire la planificación a largo plazo para las necesidades del país. El riesgo de una crisis económica. La falta de presupuestos generales del Estado no solo tiene implicaciones fiscales. También genera una enorme incertidumbre económica. Empresas, inversores y familias no pueden planificar con claridad en un entorno en el que no se sabe qué tipo de políticas fiscales o de gasto público aplicará el gobierno. Esta situación puede llevar a que España entre en una espiral de crisis económica y fiscal, con menos inversión y más paro. Los indicadores económicos ya nos muestran que estamos en una situación delicada, y si no se actúa de manera responsable y rápida, las consecuencias podrían ser aún más graves. España sigue siendo uno de los países con mayor desempleo en la Unión Europea, y el panorama no parece mejorar con las políticas fiscales actuales. ¿Qué podemos esperar en los próximos meses? Lamentablemente, si el gobierno no toma medidas reales y se limita a seguir aumentando los impuestos sin solucionar los problemas estructurales del país, nos enfrentamos a un panorama económico aún más incierto. El sablazo fiscal que se avecina no es la solución, sino una nueva traba para la recuperación económica de las familias. En lugar de seguir cargando el peso de la crisis sobre los ciudadanos, el gobierno debería estar buscando maneras de reactivar la economía, incentivar el empleo, y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente. Pero, ¿cómo hacerlo cuando todo indica que el objetivo real es mantenerse en el poder a toda costa, aunque sea a expensas de los contribuyentes? Conclusión. El futuro inmediato parece sombrío para las finanzas de los ciudadanos españoles. A medida que el gobierno de Pedro Sánchez continúa incumpliendo sus obligaciones constitucionales, como la presentación de los presupuestos generales del Estado, los ciudadanos solo pueden esperar más sablazos fiscales y una mayor presión económica. ¿Hasta cuándo aguantaremos? La situación es clara, es el momento de exigir responsabilidad y transparencia a un gobierno que parece más preocupado por su propia supervivencia que por el bienestar de los españoles. La crisis del liderazgo y la gestión económica. El problema de fondo no es solo la falta de presupuestos o el aumento de impuestos, sino la crisis de liderazgo que parece atravesar España. Mientras otros países de la Unión Europea están apostando por la recuperación económica, por la creación de empleo y la incentivación de la inversión, el gobierno de Pedro Sánchez sigue atascado en la política del parcheo, sin ofrecer soluciones de largo plazo para los problemas estructurales de nuestra economía. Este gobierno está aplicando políticas que no solo ahogan a los contribuyentes, sino que además no estimulan el crecimiento económico. Las empresas se encuentran cada vez más desmotivadas para invertir en un país donde la carga fiscal es tan alta, y donde la incertidumbre política y económica es cada vez mayor. ¿Cómo afecta esto al ciudadano de a pie? El impacto de estas políticas es evidente. Las familias españolas se encuentran cada vez más asfixiadas por el aumento de los precios, el estancamiento de los salarios y las constantes subidas de impuestos. Todo esto se traduce en menos poder adquisitivo,
menos ahorro y más dificultades para llegar a fin de mes. La clase media, que debería ser el motor económico del país, se está viendo cada vez más debilitada. Los jóvenes no pueden acceder a empleos estables ni a viviendas dignas. Los autónomos y las pequeñas empresas, que generan gran parte del empleo en España, están siendo golpeados por las constantes cargas fiscales y la falta de apoyo por parte del gobierno. Un futuro incierto sin reformas claras. A pesar de las promesas de reformas, lo que estamos viendo es una parálisis total en las instituciones. La falta de presupuestos generales del Estado es solo un síntoma de un problema mayor, la incapacidad del gobierno de Pedro Sánchez para liderar en tiempos de crisis. Sin un plan claro de reformas económicas, sin un marco fiscal estable y sin apoyo al crecimiento empresarial, España corre el riesgo de quedarse rezagada en la recuperación económica europea. Los ciudadanos, los inversores y los empresarios necesitan certezas. Pero, en lugar de eso, lo que encuentran es opacidad, improvisación y una total falta de visión de futuro. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos ante esta situación? En primer lugar, es esencial que los ciudadanos se mantengan informados. Entender cómo afectan las políticas fiscales y económicas del gobierno a nuestras vidas diarias es crucial para poder tomar decisiones informadas y ejercer presión sobre los responsables políticos. Además, es necesario que exijamos una mayor transparencia y responsabilidad por parte de nuestros gobernantes. No podemos seguir aceptando que se tomen decisiones a puerta cerrada que afectan a millones de personas sin que se nos dé una explicación clara de por qué se están adoptando estas medidas. Finalmente, los ciudadanos deben comenzar a organizarse para exigir un cambio en la gestión económica del país. No podemos seguir permitiendo que se tomen decisiones que solo benefician a una minoría mientras la mayoría sigue sufriendo las consecuencias. El riesgo de una crisis social. El verdadero riesgo de la política fiscal de Pedro Sánchez no es solo económico, sino también social. Si el gobierno sigue aumentando la presión fiscal sin ofrecer soluciones reales a los problemas de los ciudadanos, corremos el riesgo de que se produzca un descontento social aún mayor. Los ciudadanos no solo se están enfrentando a una crisis económica, sino también a una crisis de confianza en las instituciones y en los líderes políticos. Las consecuencias a largo plazo de las políticas fiscales de Sánchez. El gran problema con este tipo de medidas fiscales no es solo el impacto inmediato que generan en los bolsillos de los ciudadanos, sino las consecuencias a largo plazo que estas decisiones pueden tener en la economía española. Aumentar la presión fiscal sin una estrategia clara de inversión y crecimiento puede llevar a una contracción económica en los próximos años. Los ciudadanos cada vez tendrán menos poder adquisitivo, lo que afectará el consumo interno, mientras que las empresas, asfixiadas por los impuestos, reducirán sus inversiones y su capacidad de crear empleo. Además, esta política de subir impuestos como único recurso para obtener ingresos, sin realizar reformas estructurales, deja en evidencia la falta de visión económica del gobierno. En lugar de fomentar la competitividad, la innovación y la atracción de inversiones extranjeras, se recurre a soluciones fáciles y de corto plazo, que pueden hipotecar el futuro de las próximas generaciones. El impacto en las clases medias y bajas. El nuevo sablazo fiscal afectará de manera desproporcionada a las clases medias y bajas, que ya de por sí están luchando para llegar a fin de mes en un entorno económico difícil. Mientras que las grandes empresas pueden encontrar formas de evitar algunas cargas fiscales o mover sus activos a otros países, los ciudadanos de a pie no tienen esa opción. Ellos son los que más sufren con cada nueva subida de impuestos, y esto puede llevar a un aumento de la desigualdad económica en el país. Las políticas fiscales deben ser justas y equilibradas, algo que parece haber sido olvidado por el actual gobierno. En lugar de repartir las cargas de manera equitativa, estas medidas empujan a los que menos tienen a una situación aún más precaria, mientras que los privilegiados siguen beneficiándose de su capacidad de eludir ciertas normativas. La trampa del déficit público. Otro aspecto preocupante es que, a pesar de todas estas subidas de impuestos, España sigue arrastrando un déficit público significativo. Esto demuestra que el problema no radica únicamente en la recaudación, sino en la ineficiencia en la gestión del gasto público. Subir impuestos sin controlar adecuadamente en qué se gastan esos ingresos es como llenar un cubo con agua, pero con un agujero en el fondo. No importa cuánto recaudes, si no cierras ese agujero, seguirás perdiendo dinero.
Es esencial que el gobierno no solo se enfoque en aumentar los ingresos fiscales, sino también en mejorar la eficiencia del gasto público. Los ciudadanos tienen derecho a saber que el dinero que se les quita de su bolsillo está siendo utilizado de manera responsable y transparente, y que no se está malgastando en proyectos innecesarios o en corrupción. El riesgo de fuga de talento y capital. España está en riesgo de convertirse en un país donde cada vez más jóvenes cualificados, emprendedores e inversores deciden irse al extranjero en busca de mejores oportunidades. El clima fiscal y económico actual está desincentivando la inversión y la creación de nuevas empresas, lo que puede tener un impacto negativo a largo plazo en la capacidad de crecimiento del país. Los gobiernos deberían estar creando un entorno que fomente la innovación, atraiga inversiones y permita que las pequeñas y medianas empresas, que son el verdadero motor de la economía, crezcan y prosperen. Sin embargo, las políticas actuales están creando el efecto contrario. Los impuestos altos, la burocracia excesiva y la falta de reformas estructurales están empujando a muchos a buscar nuevas oportunidades fuera de España. ¿Qué se puede hacer ante este escenario? Lo primero que debemos hacer como ciudadanos es exigir transparencia. No podemos aceptar que el gobierno siga aumentando la presión fiscal sin ofrecer explicaciones claras de cómo se están utilizando esos recursos. Los ciudadanos tienen derecho a saber en qué se está gastando el dinero que tanto esfuerzo les cuesta ganar y si ese gasto está siendo utilizado de manera eficiente y responsable. En segundo lugar, es hora de que los partidos de la oposición asuman un papel más activo en la defensa de los intereses de los ciudadanos. No basta con criticar las políticas del gobierno, es necesario presentar alternativas claras y viables que ofrezcan soluciones reales a los problemas estructurales de nuestra economía. Finalmente, los ciudadanos debemos ser proactivos y organizarnos para exigir un cambio en la política económica del país. La economía de un país no es un juego, y las decisiones que se toman hoy tendrán repercusiones en el futuro de nuestros hijos y nietos. Es esencial que actuemos ahora para evitar que España siga cayendo en una espiral de endeudamiento y estancamiento económico. Conclusión: la necesidad de un cambio de rumbo. España se encuentra en un momento crítico. Las decisiones que se tomen en los próximos meses determinarán el futuro de nuestra economía y el bienestar de nuestras familias. No podemos seguir permitiendo que el gobierno tome decisiones que perjudican a la mayoría de los ciudadanos sin ofrecer soluciones reales a los problemas estructurales del país. Es hora de exigir un cambio de rumbo. Necesitamos un gobierno que esté dispuesto a tomar las decisiones difíciles, pero necesarias, para garantizar un futuro próspero para todos. Y para eso, es fundamental que los ciudadanos se mantengan vigilantes, informados y activos en la defensa de sus derechos. ¿Estás de acuerdo con este nuevo sablazo fiscal? ¿Crees que el gobierno está tomando las decisiones correctas para el futuro de España? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para mantenerte al tanto de las últimas noticias que afectan tu bolsillo.